Amigos, exactamente lo que acaban de leer en el título es lo que les voy a contar en este video. Cómo fue que me robaron 5 millones de colones, 10,000 dólares. No hay clickbait, no hay engaño, no es que hay un truco. Me robaron 5 millones de colones. Y aquí les voy a contar a modo de desahogo, a modo de que no les vaya a pasar a ustedes. Hay probabilidades de que si ustedes son emprendedores o tienen una empresa, un negocio, esto les pueda estar pasando y no lo sepan, o les pueda llegar a pasar, y espero poder ayudarles a evitar esto que estoy sintiendo en este momento. Y también les quiero contar una parte de mi vida que ustedes no conocen, que nunca les he contado porque no tiene nada que ver con redes sociales. Yo les he contado en un video anterior, me parece, que he hecho muchas cosas en la vida. Resulta que yo nací en una familia en la que la gran mayoría son comerciantes. Todo el mundo hace lo suyo. Mi papá desde muy joven dejó el trabajo para intentar algo desde cero. Entonces yo nací como con eso en la genética. Calculo yo, no sé, inquieto. Me gusta siempre ver qué puedo hacer, qué hago. No me da vergüenza. He vendido frutas en la calle porque era un buen negocio y la verdad es que me fue muy bien con esa venta que hice. Importé cosas de China. Y el último trabajo formal que tuve antes de crear videos en internet fue como agente de ventas. Yo trabajaba como agente de ventas y repartidor en una empresa. Ahí trabajé durante muchos años, ya conocía todo el teje y maneje, me llevaba súper bien con el que en ese momento era mi jefe. Entonces, cuando dejé el trabajo, empecé a hacer videos en internet y me empezó a ir mejor, pues nunca descuidé esa parte de hacer proyectos, de invertir por aquí, por allá, porque me gusta mucho. Entonces, invertí en la empresa en la que trabajé durante muchos años, me volví socio del que era mi jefe, porque tenía una visión de llevarla al siguiente nivel. Le veía muchísimo potencial y vi cómo se podía llevar al siguiente nivel. Y justamente eso hicimos. Junto con mi socio empezamos a ir a reuniones fuera del país para conseguir licencias exclusivas de algunos productos. En la empresa nos dedicamos a distribuir suministros de librería, suministros de oficina. Todo lo que necesita una oficina para funcionar, nosotros lo distribuimos. Somos mayoristas. Todo lo que necesita una librería para funcionar, nosotros lo distribuimos. Tenemos también todo lo que necesitan las instituciones, los supermercados para operar, las carnicerías. Tenemos los rollos de punto de venta, tenemos las remas de papel, las tintas, tijeras, grapas, correctores. Básicamente todo lo que una oficina necesita, todo lo que una escuela, un colegio, una institución necesita para funcionar, nosotros lo tenemos. De hecho, que bien detallado se los voy a dejar aquí en la descripción, los catálogos de la empresa, si quieren conocer acerca del proyecto, y también les voy a dejar los contactos si nos quieren cotizar. Pero bueno, ya tienen más o menos un contexto de a qué nos dedicamos nosotros. Resulta que llegado a cierto punto, la empresa la empezamos a llevar escalonadamente al siguiente nivel, que era la idea inicial con la que yo invertí en el proyecto. Cuando uno escala en una empresa o en un trabajo, incluso por ejemplo haciendo videos, la manera de escalar es delegar ciertas tareas a personas. Igual es en una empresa. La manera de seguir escalando, de seguir mejorando, es delegarle ciertas tareas a una secretaria, a un repartidor, porque al principio es uno el que hace todo. Si ustedes son emprendedores, sabrán que si ustedes venden comida, ustedes mismos la cocinan, ustedes mismos atienden el teléfono, ustedes mismos van y la entregan, ustedes mismos cobran. Todo lo hace uno solo al principio. Pero para crecer, usted necesita una secretaria que atienda a los clientes, una persona que reparta la comida, otra persona que se encargue de ver que se cobró bien. Y así fue como fuimos escalando. Se contrató una secretaria, se contrató un repartidor, ya mi socio se dedicaba solo a supervisar que todo estuviera bien. Y aquí es donde viene el punto de la discordia. La persona que nos robó 5 millones. Llegó el momento de contratar un agente de ventas. Llegó el momento de abrir nuevas rutas, nuevos clientes. Ya el tiempo no daba. Entonces decidimos contratar una persona que no solo era nuestro trabajador, sino que era nuestro amigo. Comía con nosotros en la mesa, me visitaba en mi casa. Teníamos una relación personal con mi socio, comía con mi socio, tomaba café con mi socio. Y resulta que desde que lo contratamos, la empresa como que empezó a ir más lento. Ciertos clientes tenían las facturas atrasadísimas. Las cosas como que se frenaron del ritmo que nosotros llevábamos con toda el hambre y con todas las ganas trabajando. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que la gente de ventas
nos robó. Esto puede aplicar para su contador, puede aplicar para cualquier persona que esté en su empresa, que tenga que ver con los pagos, para que tenga muchísimo cuidado ahora o en el futuro si llega a tener una empresa, nunca se sabe. Tenga eso bien vigilado, porque de quien menos uno se lo esperaba, es que eso incluso me duele contárselos, de quien menos uno se lo espera, le pasa algo así, una puñalada por la espalda. Y les voy a contar el sistema con el que nos robó también, para que ustedes lo conozcan y lo controlen en sus empresas, si tienen agentes de venta. Resulta que él empezó a trabajar con nosotros, empezó a abrir nuevos clientes, todo arrancó muy bien al parecer, pero conforme pasaron los meses nos dimos cuenta que algunos clientes muy viejos que teníamos nosotros, que siempre han sido excelentes clientes, incluso ya tenían abierto el crédito, empezaron a debernos y las facturas se vencían, pasaban 30 días, 60 días y no nos las pagaban. Lo cual era extraño, pero uno deposita un grado de confianza muy alto en el agente de ventas, porque primero es la cara de la empresa, después son los oídos de la empresa y es la voz de la empresa, es el que va, habla con el cliente le explica: la situación está difícil, o este mes no logré juntar lo del pago, pero le hago un abono. Entonces usted tiene que depositar cierta confianza en esa persona para que él se encargue de cobrar, de montar los pedidos, de todo este trato directo con el cliente. Entonces, ¿qué hacía él? Resulta que a los clientes viejos, a los clientes que tenían mucho tiempo ya de estar con la empresa, les empezó a cobrar las facturas, les decía que las cuentas bancarias de nuestra empresa no estaban funcionando, entonces le cobraba las facturas a nombre de la cuenta de él y a nombre de la cuenta de una hermana de él. De los dos no se hace uno. Y los clientes pues confiaban en esta persona porque ya tenían algunos meses de haber tratado con él. Depositaban a las cuentas de él. ¿Y él qué hacía? Digamos que el cliente nos pagaba una factura de $1000, de 500,000 colones. Él llegaba y hacía un abono de 50,000 colones, de $100, y decía que eso fue lo que mandó el cliente. Y después, en un mes, hacía otro abono mínimo cuando el cliente ya había cancelado la factura por completo. Pero nosotros, confiando en las palabras de él, que nos persuadió, obviamente fallamos en confiar tan ciegamente en una persona. Creo que este fue nuestro principal fallo. Se va a corregir y no va a volver a pasar, pero se los cuento no para que me juzguen, sino para que ojalá les pueda servir. Nosotros, al confiar en que él nos decía que las ventas estaban difíciles, que los clientes no estaban pagando, pues no llamamos a cobrar, porque en teoría él trataba con ellos. Luego, cuando abría nuevos clientes, hacía la venta de contado y les daba crédito, cuando nosotros, creo que ninguna empresa en la primera compra da crédito. Pues él ofrecía crédito en la primera compra, y si hacían una compra de 200,000 colones, $400, la anotaba a crédito, la cobraba de contado y se lo echaba todo a la bolsa. Entonces ese nuevo cliente arrancó moroso de una vez desde que arrancó con nosotros. Y lo más malo, lo que más duele, es que aparte de que nos robó todo este dinero, 5 millones más o menos en total, al él haberle robado ya a un cliente que tenía años de trabajar con nosotros, dejó de pasar, dejó de visitarlo y de venderle, porque claro, en nuestro sistema aparecía que ese cliente estaba moroso, pero el cliente ya había pagado. Entonces él dejó de visitarlo para que no nos pudiéramos dar cuenta. Dicen, muchos clientes nos contaban que él decía que ya no teníamos inventario, que no teníamos nada en las bodegas, que la empresa estaba muy mal, que estaba quebrando, cuando nosotros estamos en un muy buen momento, tenemos todo full, con todas las ganas de trabajar, y él les decía eso a la gente. Entonces no solo nos robó, sino que nos dañó la imagen, nos dejó súper mal. A clientes nuevos que abrió no los volvió a visitar nunca más. Entonces nos dañó socialmente, económicamente, moralmente. Y aquí les va otra cosa que me pone mucho a pensar, y es que cómo esta persona, gracias a Dios, esta empresa pues se hizo con inversiones y no dependemos directamente de la empresa. Yo tengo mi actividad principal, que es hacer este trabajo que gracias a Dios tengo. Pero ¿qué hubiera pasado si esta empresa hubiera sido incluso la de mi socio hace muchísimos años atrás, cuando se arrancó con un crédito bancario, que la familia dependía de lo que se vendiera?
los colaboradores dependían de la empresa y llega una persona, la primera que se contrata y se roba todo. Deja a todo mundo sin trabajo y extra al emprendedor que se arriesgó a hacer un negocio, lo deja con una deuda en el banco y quebrado. ¿Cómo puede haber gente tan mala? ¿Cómo pueden haber personas así? Les repito, se los cuento de corazón porque espero que no les llegue a pasar a ustedes nunca y que si ustedes son emprendedores o van escalando, se cuiden de esto. Evitarles el trago amargo que es una puñalada por la espalda de alguien conocido. Ahora, ya que les conté esto que está pasando en mi vida en este momento, que les conté acerca de esta otra pasión que tengo, que son los proyectos, las inversiones, los negocios, quiero aprovechar, por supuesto, para decirles también que si ustedes nos quieren comprar, nos quieren cotizar o nos quieren licitar, si ustedes son de empresas públicas, de escuelas, de instituciones, nosotros tenemos todo en regla para licitar en las páginas en las que se debe licitar. Si ustedes tienen una librería, no sé qué están esperando para comprarnos. Coticen nada más para que vean los precios que tenemos. Somos importadores directos de marcas que solo tenemos nosotros. Por ejemplo, en la zona norte de Costa Rica, que es donde está ubicada la bodega, que es donde nosotros trabajamos, tenemos la licencia exclusiva de la marca Ampo, que es una marca muy conocida en oficina y en muchas otras marcas más. Entonces, como les decía, si ustedes trabajan en proveeduría de hoteles, de piñeras, de instituciones, o si ustedes tienen un supermercado, si tienen una carnicería, cualquier negocio que necesite rollos de punto de venta, resmas de papel, tintas para impresora, tijeras, engrapadoras, correctores, tenemos incluso hasta línea de limpieza también, tenemos cloro, desinfectante, escobas, guantes. Prácticamente todo lo que ustedes necesiten en esas líneas nos pueden preguntar sin ningún compromiso en los contactos que voy a dejar aquí abajo, ya sea por correo, por teléfono. Les voy a dejar los catálogos para que puedan ver ampliamente todos los productos que ofrecemos porque son bastantes y como les digo, somos mayoristas. De hecho que nosotros no vendemos directamente al público, nosotros somos mayoristas, somos los que le vendemos a las librerías para que ellos vendan ahora sí al público. Así que contáctenos por ahí sin ningún miedo. Puede incluso que hasta sea su servidor el que los visite. A mí me gusta mucho de vez en cuando visitar a algunos de los clientes. De hecho que es a lo que yo me dedicaba antes, a ser agente de ventas, lo cual me gustaba mucho. Entonces no sé si cuenta como un plus, pero puede que llegue a visitarlo yo mismo y negociemos. Pero si no, igualmente puede agendar una reunión con nuestro agente de ventas, que esperemos por Dios que este no nos salga como el otro. Pero además ya cambiamos muchísimas cosas para que esto, Dios quiera que no nos vuelva a pasar. Así que ya lo saben amigos, nos pueden cotizar por ahí. En la zona norte tenemos envío gratis dependiendo la compra que ustedes hagan. Ahí es nada más de negociar. En todo el país hacemos envíos. Si ustedes necesitan envíos a Guanacaste, a Limón, a San José. Así que nada más coticen y negocien. Algo que es, yo creo, lo más bonito de este tipo de proyectos y que también es una de las cosas que más me duele de lo que pasó, es que en un proyecto como este, por ejemplo, se emplea a gente de la zona. Aquí se está empleando a gente de San Carlos, hay familias que dependen de este proyecto y llega esta persona a la que no le importó que otros se vieran afectados por lo que él hizo. Y se robó todo. Entonces eso es algo que me duele también de lo acontecido, pero me gusta mucho que podamos aportar algo a la zona en la que vivo, que me encanta. Y díganme ustedes también si quieren que les cuente de otros proyectos que hago, tal vez de algún proyecto que hago y no funciona, para ver qué podemos aprender todos de ahí, porque siempre me gusta estar haciendo diferentes cosas. Espero que todo esto que les conté el día de hoy les sirva o les pueda servir en el futuro. Nunca se sabe, sobre todo si son emprendedores o si tienen alguna idea. Lastimosamente hay gente mala, entonces les tengo que decir que desconfíen de gente nueva que llega o incluso de gente que tiene con ustedes mucho tiempo, porque nunca se sabe, quien menos uno se lo espera le puede hacer algo así. No quiero llevar un mensaje de que todo es negativo, porque no, emprender y tener proyectos así es hermoso, maravilloso, pero por ejemplo esta es la primera vez que yo me llevo un golpe con un robo, y un robo de 5 millones, de 10 mil dólares, que es significativo. Es mucho trabajo, por ejemplo, el que lleva reunir esa cantidad de dinero, entonces también duele, no crean, es mucho tiempo y mucho esfuerzo que alguien se robó.
Pero no me quiero alargar más. Esta es la historia de cómo me robaron ese dinero. No se olviden de suscribirse, compartir este video si creen que les sirvió o que les podría servir. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que literalmente fue robado.